Tengo a mi costado a mi asistente en medicina interna, a la que doy pase. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es la doctora Dayana Giclares, médico internista. El día de hoy, bueno, vamos a presentar la exposición del residente Luis Minaya, sepsis y shock sépticos. Para que puedas empezar. Gracias, doctora. Bueno, con el previo a la presentación, como les mencionaba, esto es parte de las actividades de difusión, de reconocimiento y parte del hospital como la teleconsulta y de la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, hemos decidido tomar este tema como un punto álgico en la presentación de las principales patologías que hay en nuestro ambiente regional y como nacional, ya que, como sabemos, la sepsis y el shock séptico constituyen una de las principales causas de mortalidad en nuestros pacientes. Entonces, en ese contexto, se sabe que la última actualización de sepsis responde justamente a esto que es sepsis 3, en la cual se hizo un consenso donde nos dan ciertas definiciones y ciertas ideas en cuanto al manejo y reconocimiento inicial de estas patologías. Para eso, acá les comparto la publicación que ya salió en el año 2022, donde se habla justamente del tema en referencia. Esta guía lo que hace es plantearnos, ¿no?, objetivos, el proceso, los hallazgos claves para esta patología y las conclusiones finales, que es lo que nosotros debemos llevarnos en nuestra práctica. Para eso, se ha visto que, hablando epidemiológicamente, la sepsis se ha incrementado a nivel mundial, ¿no?, que era algo que llamaba la atención bastante en los últimos reportes, pero que se cree en la actualidad que este aumento en la sepsis en realidad se debe a un subregistro y que en la actualidad este registro ha mejorado, ¿no? Y esto a la par con las características de la población actual que maneja mundialmente, ya que sabemos que la población actual a nivel mundial tiene un mayor número de edades en promedio, por lo cual se habla de un envejecimiento poblacional. Se habla de que cada vez la parte médica reconoce con mayor facilidad este término, esta patología, y por último, que gracias a la codificación del CIE-10 y ahora su actualización CIE-11, se esté manejando mejor el diagnóstico de sepsis. Por otro lado, ya haciendo un poco de historia, sabemos que desde el 91 se habla de sepsis, con la primera publicación de Sepsis 1, donde que si vemos la pantalla, vemos que existe una progresión para este entonces, ¿no? Se conocía que la sepsis podía pasar a una sepsis grave y finalmente un shock séptico. Entonces, esto era para el 91, esto era lo que se planteaba en la guía en este momento, pero ahora en la actualidad sabemos que esto no es cierto, ya que el mismo hecho de hablar de sepsis ya se está hablando de una condición de gravedad que pone en peligro la vida del paciente y por ende este sepsis grave no es correcto en la actualidad. Aparte que esta progresión que en ese momento se hablaba ya no está del todo marcado como tal. Por otro lado, ¿no?, recordemos nosotros que en un inicio se trató de buscar criterios diagnósticos para sepsis y en el intento de hacer esto y en el reconocimiento temprano se habló de lo que son los criterios SIRS, ¿no?, que es el síndrome de respuesta inflamatoria del cuerpo. Y en estos criterios se mencionaba que teníamos a la mano la temperatura, tanto en fiebre como hipotermia, la frecuencia cardíaca más de 90, la frecuencia respiratoria más de 20, de efecto, la presión del PO2 menos de 32 en un AGA, o el recuento de leucocitos, tanto para leucocitosis mayor a 12.000 o en leucopenia menos de 4.000. Entonces, en su momento fue de gran impacto porque supuestamente ayudaba a un reconocimiento temprano de la sepsis. Pero, como sabemos, esto en la actualidad no es así, ya que los criterios SIR son muy sensibles y no necesariamente estamos frente a un paciente con sepsis con estos criterios, ¿no? Por dar un ejemplo, un paciente con pancreatitis puede tener tranquilamente todos estos criterios positivos, pero no necesariamente responder a un cuadro de sepsis. Es por eso que en la actualidad estos criterios no se utilizan. Actualmente la guía de sepsis define a la sepsis, ¿no?, como una disfunción orgánica potencialmente mortal, ¿no?, que puede causar, que es causada por una respuesta disregulada o desregulada del cuerpo frente a una infección. Entonces, esta es la guía, esta es la definición aceptada actualmente para definir sepsis, ya que antes se hablaba que sepsis era igual a criterios SIR positivos más algún foco infeccioso, ¿no? Esto sabemos que ya no es así, la definición actual es la que está en pantalla y la que debemos conocer todos nosotros.
En el 2021, Campaign saca un artículo de revisión que habla justamente de cómo sobrevivir a la sepsis. Y esta guía es algo interesante porque a diferencia de otras guías, lo que hace es dar recomendaciones, ¿no? Frente a un escenario posible del paciente. Vamos a revisarla entonces. Y dentro de esta guía de Campaign encontramos 4 puntos claves para poder entender la sepsis y el shock séptico. Una de ellas es que la sepsis y el shock séptico, como ya mencioné, es una principal causa de muerte de infección en nuestros pacientes. Por otro lado, que esta infección, este cuadro que pone en riesgo la vida del paciente, va a responder a una disfunción orgánica que puede estar oculta en un inicio y es motivo que nosotros busquemos precozmente esta disfunción, a la vez esta va a responder, ¿no? Tanto a un daño orgánico local que puede estar diseminando la infección y que van a existir fenotipos clínicos y biológicos de la sepsis que nosotros podríamos modificar frente a nuestro paciente. Entonces, en esta intención de reconocer tempranamente a los pacientes que pueden tener sepsis, vamos a ver que existen formas de que yo tempranamente pueda detectar las disfunciones orgánicas en el paciente. Y para esto vamos a hacer uso de ciertos algoritmos, porque la pregunta acá sería, doctor, ¿y cómo yo me doy cuenta que mi paciente está haciendo una falla orgánica? ¿No? Y para eso existen las escalas. Una de las escalas más conocidas y ampliamente difundidas, sobre todo en las áreas de unidades de cuidados intensivos, es la escala SOFA, que justamente se diseñó para ver esto, ¿no? El daño orgánico causado por sepsis. Como ustedes pueden ver, esta escala de SOFA usa diferentes parámetros, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la relación del PAFI, las plaquetas, las bilirrubinas, la tensión arterial, el Glasgow y, por último, el valor de creatinina en laboratorio sérico. De todos estos, un AGA, por ejemplo, puede ser realizado en un hospital. La coagulación yo creo que está en los centros de salud. Las bilirrubinas también es probable en un centro de salud. La tensión arterial en cualquier nivel de atención. El Glasgow en cualquier nivel de atención. Y la creatinina creo que en un centro de salud es posible. Entonces, todos estos parámetros ya nos podrían a nosotros valorar o no si es que el paciente está teniendo alguna disfunción orgánica considerando el puntaje. Como se aprecia acá, SOFA tiene una calificación de 0 a 4 y sabemos que a partir de 2 puntos yo podría considerar por sumatoria cuánto daño o cuánta lesión orgánica está teniendo mi paciente que está al frente mío. Existen otras escalas que de pronto son de mayor utilidad en un ambiente extrahospitalario, ¿no? Hablemos del primer nivel de atención. En lo que se ha planteado, por ejemplo, que es el quit SOFA. Cuando hablamos de quit SOFA, es un SOFA rápido. Se considera, ¿no? La presión sanguínea baja, menos de 100 la sistólica, una frecuencia respiratoria más de 22 respiraciones por minuto y una alteración mental que es medida por la escala de coma de Glasgow, que lo catalogan con menor a 14 para asignar un punto. Ahora, al inicio de la exposición yo mencioné que existen muchos criterios que son muy sensibles, pero poco específicos para hablar de sepsis y de shock séptico. Pero la misma campaign hace énfasis en que ¿cómo explicarlo? En que las escalas, aunque no sean muy específicas, estando en un centro de salud, yo podría tranquilamente sospechar y orientar mi diagnóstico. Entonces, este Quit Sofa podría tener esa utilidad, ¿no? Poder orientar y hacer la sospecha de que estoy frente a una sepsis. Por otro lado, acá pues lo comento, ¿no? Lo que es parte de la guía, ¿no? Acerca de un grado de recomendación fuerte con una calidad moderada de evidencia, ¿no? Que se podría utilizar. Existen otras escalas, no solamente el Quit Sofa, ¿no? Ahora hablamos, por ejemplo, de los NIUs, que existe NIU, MIU, que puede ser 1 y 2. Como en este caso, les presento el MIU 2, que es una escala útil ya que va a permitir predecir de forma prematura el deterioro fisiológico del paciente, presentando una efectividad delante del reconocimiento de la PCR. Lo que presento al lado derecho de su pantalla es una captura de una calculadora que está en Internet. Ustedes pueden entrar, calculadora NIO, y si fijan, todos los parámetros son potencialmente obtenibles dentro de un primer nivel de atención.
¿no? Nos pide temperatura, pulso, nivel de conciencia, presión sistólica, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y si está o no el paciente hipercápnico, por ejemplo. Con este resultado yo puedo clasificar a mi paciente según la puntuación en alto riesgo, en riesgo medio y riesgo bajo, lo cual me orientaría a un mejor, por ejemplo, a una mejor derivación de mi paciente, ¿no? Si el paciente tiene que ser manejado en un hospital de otro nivel, ¿no? De mayor complejidad. Existe otra escala que les hablaba que es el MUSE, que también es una escala que está descrita en la literatura, que también ayuda a lo mismo, ¿no? Buscar tempranamente la detección de los pacientes que estén en riesgo de pasar a shock séptico y con ello la mortalidad en incremento. Entonces acá les dejo una primera fase, ¿no? La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Me pareció interesante hablar de esto, de poner esta frase dentro de esta exposición, ya que recordemos que hablar de sepsis, a diferencia de otras patologías, no involucra necesariamente criterios diagnósticos como lo haría otra patología, ¿no? Por ejemplo, recordemos pancreatitis aguda, yo tengo criterios para decir si esto es o no es pancreatitis. En cambio, en sepsis no existe en la actualidad criterios que me puedan decir esto es sepsis. No, no los hay. Entonces, el diagnóstico va a partir de la alta sospecha del médico tratante, del personal de salud que esté frente al paciente. Y por otro lado, les recuerdo nuevamente el quit-SOFA, ¿no? La respiración, alteración mental medida por el Glasgow o caída de esta y la presión sistólica menos de 100. Entrando un poquito a shock séptico, hay que ver que esta es una complicación de la sepsis, ¿no? Y acá hay una definición, ya que dice que el shock séptico es un subconjunto de la sepsis, es decir, que un pequeño grupo de los pacientes que tengan sepsis van a evolucionar a un shock séptico y que ya va a constituir una entidad donde va a existir anomalías circulatorias del metabolismo celular que van a ser lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que está en sepsis y ya por estar en sepsis su mortalidad es del 10%, al estar en shock séptico, esta mortalidad aumenta hasta el 40%. Entonces, es por eso es que la gran hincapié en que nosotros reconozcamos tempranamente la sepsis y el shock séptico para tener un tratamiento oportuno. Hablamos de primeras evaluaciones y la gestión inmediata frente a un paciente con esta patología, ¿no? Y la guía te da ciertas recomendaciones por abordaje inicial. Dentro de ellas, por ejemplo, asegurar una vía aérea, que se corrija la hipoxemia, que puede ser con cánula binasal si es que lo tenga a la mano, siempre buscando valores entre 90 y 96, ya que no hay un punto de corte exacto de la guía. Por otro lado, nos habla que debemos tener un acceso venoso adecuado, ¿no? Que preferiblemente podría ser un catéter venoso central. Ahora, yo sé que no en todos los establecimientos están disponibles, pero que sí hay que asegurar que la vía periférica que yo tenga sea buena. Por otro lado, las investigaciones iniciales, y esto es algo, de repente, el cuarto punto, fundamental, ya que muchas veces por la anamnesis, por la investigación que uno como médico o personal de salud hace al paciente o al familiar, puede orientar lo que más adelante vamos a ver, el tratamiento antibiótico empírico inicial, que es lo que puede determinar la vida o no del paciente. Por otro lado, hablamos justamente de eso, ¿no? De la investigación, de la anamnesis previa que va a hacer el médico frente al paciente que tenga, y vamos a ver que con esta anamnesis yo puedo direccionar el posible foco infeccioso de mi paciente. Por decirlo, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene clínica de tos, tiene historia de fiebre, que el paciente tiene de repente historia de haber tenido expectoración purulenta, tranquilamente pienso que el foco infeccioso puede ser respiratorio y voy a enfocar mi tratamiento empírico inicial justamente hacia este punto. Sería diferente, por ejemplo, si yo pienso que la infección puede estar en hueso, puede estar en piel, o es el sistema nervioso central, o es un foco abdominal. Y todo esto va a responder justamente a la investigación previa que vas a hacer, sumado a la evaluación física que también tenemos que hacer. En Cochrane hay una revisión muy interesante que es del año 2023 que habla acerca de la utilidad de la procalcitonina, ¿no? Recordemos que en tiempos de COVID, que
de la pandemia, ¿no? Que pasamos todo esto, este proceso de catástrofe, se habló mucho de la procalcitonina y cómo esta podía servir entre diferenciar una infección solamente viral y una infección